Bienvenido, bienvenida al podcast de Satisfaction. Soy Itzi Ávila, coach de inteligencia emocional, y en este lugar cada semana te ayudaré y te enseñaré a encontrar satisfacción en cada pequeña acción a través de entrevistas con personas maravillosas, contenido de coaching y mucha vulnerabilidad y valentía. ¡Vamos allá! Hoy tengo el placer de presentarte a Lorena López, psicóloga general sanitaria con más de 20 años de experiencia y también psicóloga aeronáutica. Ella realiza formaciones en diferentes áreas de la psicología, como la salud integral de la mujer, la prevención y el control de estrés, las habilidades de comunicación, la motivación para el éxito escolar y un sinfín de temas. Lorena es una persona que me ha ayudado muchísimo desde hace más de una década y gracias a ella me enamoré de la psicología y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. El trabajo de Lorena es fascinante porque ella apuesta por la psicología preventiva. En el episodio de hoy, entre muchas otras cosas, nos va a ayudar a lidiar con la fatiga emocional generalizada que todos empezamos a sentir después de un año de tanta incertidumbre y eventos históricos. Estoy deseando que la conozcas. Bienvenida, Lorena, y gracias por estar aquí. ¡Qué ilusión! Muchísimas gracias a ti, un placer, y bueno, ya sabes que todo lo que tú organizas es siempre un regalo para todos, así que muchísimas gracias a ti. Pues me hace mucha ilusión. Yo siempre empiezo, Lorena, echando para atrás en el tiempo los podcasts, ¿no? Entonces te voy a preguntar primero dónde estaba Lorena un día como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces. Pues mira, con alta probabilidad te diría que estaría trabajando. Es verdad que soy una persona a la que le enamora, le encanta su trabajo y bueno, pues al final casi tiene una pequeña adicción a él y seguramente le he echado muchísimas horas y por eso te digo que con alta probabilidad estaría en mi despacho pues compartiendo vida y compartiendo ideas y compartiendo filosofías con pues muchísimas de las personas que han querido pues pasar por él, ¿no? Y por pasar por mi vida. Y aprendizaje, por lo tanto, pues te puedes imaginar, ¿no? Compartiendo tanta vida y dedicando tanto tiempo a leer tantos libros humanos, ¿no? Con mentes y con vidas maravillosas, pues te diría que aprenderlo casi todo, ¿no? Desde luego a nivel profesional, muchísimo, sobre todo pues en relación posiblemente al rol de psicóloga, ¿no? Al quizá haber aprendido que es más un acompañamiento, una sugerencia, un compartir que un enseñar, ¿no? O que un aleccionar o que un dirigir, porque al final el principal director de la vida de cada uno solo es uno y creo que los psicólogos, pues yo por lo menos lo entendía quizá de una forma más directiva cuando empecé y te diría que es uno de mis grandes aprendizajes. A partir de ahí, pues compartiendo todo esto con ellos, pues aprender también a vivir, aprender a gestionar las emociones mejor, pues no sé, los pensamientos, las emociones, en fin, un poco creo que a ser más feliz. Creo que esa sería la palabra, aprender a ser más feliz. Qué bonito, me encanta esto. Y me gusta mucho también cómo defines la psicología, ¿no? Como el estudio o tratado del alma, la ciencia que estudia la mente, los procesos mentales y la conducta humana. Me encanta esta definición y me gustaría que nos hablaras exactamente de qué es la psicología preventiva por la que tú apuestas y por qué es importante, qué beneficios puede tener. Pues a ver, la psicología al final es en ese estudio del alma y de la mente y de los procesos mentales y de las emociones, puede llegar a ser algo preventivo en cuanto que formando e informando de cómo funcionan todo ese engranaje interno de las personas, podemos ayudar a que no nos enquistemos en creencias, en actitudes, en comportamientos. Te diría que eso está en filosofías de vida que luego en algunos casos pueden derivar en patologías y que bueno, en otros simplemente, aunque no desencuadre no termine siendo una patología, bueno, pues genere mucho sufrimiento. Entonces, si nosotros conocemos cómo funcionan, antes de que de alguna forma esas creencias se vayan solidificando y esas actitudes se vayan haciendo más firmes, es más fácil que la persona pues no caiga en esas patologías o cuasi patologías y por lo tanto el sufrimiento sea menor. Te diría que el mayor beneficio es el sufrimiento, ¿no?
aunque también te diría que es económico, porque sin duda la difusión, ¿no? La capacidad de poder llegar informando o formando a las personas en este tipo de estrategias y en este tipo de herramientas para gestionar nuestras emociones y prevenir, se puede llegar a muchas más personas a costes más bajitos. Entonces, creando buenos hábitos mentales, emocionales y de salud integral, pues creo que al final eso prevenimos y al final pues no podemos perder de vista que al final un tratamiento más individualizado es más costoso también a nivel económico y no todo el mundo puede acceder. Y el sistema social y público, pues quizá todavía, porque creo que está en vías de serlo, pues quizá no tiene la fuerza y el alcance que podría tener. Por lo tanto, creo que también sería una ayuda económica o un beneficio económico, ¿no? Son todo pros, está claro, sí, sí, sí. Es que al final cuando prevenimos, ¿no? Cuando ganamos esa salud mental, nos ahorramos mucho sufrimiento, mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía. Entonces me encanta verlo así. Trabajas también con que lo has mencionado ahora, salud integral, ¿no? Y especialmente para la mujer. ¿Cómo defines la salud integral y qué necesita una mujer para gozar de ella? ¿Qué 3 herramientas nos pueden ayudar a conseguirla? Vale. Bueno, quizá no yo, ¿no? La OMS al final nos habla de la salud pues de una manera integral, incluyendo la parte física, la parte más mental, emocional y la parte social. Entonces, no solo es lo físico, sino también otras dimensiones, otras áreas que quizá pues, han tenido menos atención pues durante tiempo, ¿no? Y cada vez pues, se tienen más en cuenta. Entonces, creo que pues, eso hay que cuidar todas las dimensiones, todas las áreas, de una manera pues, puntual. Posiblemente la física es la que más conocemos, que no por eso la practicamos, seguramente la tenemos que practicar más a través de la alimentación, a través de buenos hábitos del sueño, a través del deporte, el ejercicio físico, ¿no? Pero eso, pues posiblemente lo mental o espiritual o lo social se necesita trabajar y cuando me decías un poco pues, de qué 3 maneras, ¿no? Yo creo que la vida social es muy importante, ¿no? Para las personas en general y para la mujer en este caso que estamos un poco hablando de ella en especial, en cuanto al compartir, ¿no? Al compartir nuestras emociones, nuestra vida, desahogarnos, recibir apoyo. Entonces yo creo que tener ratos para mantener nuestra vida, nuestras relaciones sociales, ya digo, el ser humano en general, pues es una muy buena herramienta. A nivel mental y más espiritual, yo creo que también dándonos un poco tiempo de ocio. La mujer en este caso sí que creo que históricamente ha tenido quizá una implicación mayor en las tareas del hogar, en un trabajo como un poco más invisible y parece que a veces no necesitaba, a no ser tan visible ese trabajo y ese esfuerzo y ese desgaste, como que no necesitaba ocio o no necesitaba mirar un poco posibles refuerzos o posibles vocaciones internas que fueran incluso compatibles con pues la propia vida dentro de casa. Cuando ya hemos saltado y casi pues estamos duplicando ese trabajo dentro y fuera de casa, pues todavía más, ¿no? Parece que todavía, sobre todo también pues, si hay hijos en la crianza, hacia los padres, el cuidado de los padres. Entonces como que de alguna forma se ha podido descuidar ese tiempo que, pues eso, históricamente al menos, esto está en proceso evidentemente de cambio, pues ha estado bastante vinculado, insisto, al rol de la mujer y por lo tanto ha perdido más el derecho, aparentemente, de poder recurrir a esto, ¿no? Al ocio, a hacer una introspección de qué quiero, como si no lo mereciera por no haber quizá un trabajo más remunerado o porque aparentemente sus obligaciones no tuvieran la misma responsabilidad, ¿no? Entonces creo que habría que sobre todo pues trabajar más esta búsqueda de tiempo personal, pues a través de la lectura, a veces de apuntarnos a cursos de aquellas cosas que nos pueden inquietar, que nos pueden generar curiosidad. Entonces, bueno, yo creo que eso también un poco trabajando esa parte más interior, ¿no? Y dedicándonos más tiempo. Así que físicamente, como hemos hablado, mentalmente también un poco de esta manera y socialmente cuidando nuestras relaciones sociales. Me encanta, me encanta. Esto de lo que hablas, ¿no? Del rol de la mujer, el rol que ha tenido, yo creo que ahora que ya estamos bastante más incorporadas en el mundo laboral, se ha producido un poco el virus Superwoman, que es como tengo que llegar a todos los ámbitos de la vida, ser perfecta en todo, y es que no da, o sea, en 24 horas al día no da para ser perfecta en todo, porque aparte la perfección es una ilusión, entonces...
Poquito a Totalmente, poco, ¿no? Equilibrio y con totalmente. calma. Quizá hemos pasado a ese polo, ¿no? Ese extremo, y aunque sea por este polo, también estamos dejando de explorar o de cuidar estos ámbitos, ¿no? De Ujú. ocio, de vida interior, pues, puesto que efectivamente pues, el querer llegar a esa perfección nos lo impide. Eso es, así que poquito a poco. Y luego también te dedicas a un ámbito muy interesante que me parece fascinante, que es la psicología aeronáutica. ¿En qué consiste esto? ¿Se ha visto afectado por todo lo que está pasando? Cuéntame un poquito. Bueno, la verdad es que es casi un área que llegó a mí de una manera también Ujú, así un poco pues casual o accidental. Y bueno, principalmente es verdad que es un poco como aplicar a un sector o a una población concreta pues muchas de las técnicas, herramientas e incluso la evaluación, pues contando con que son profesiones que están expuestos a un nivel de estrés, a un nivel de presión muy elevado y ujú, que además pues, en muchas ocasiones pues tienen en sus manos muchas vidas. Entonces, quizá el cuidar, ¿no? Una buena valoración del equilibrio emocional, de su capacidad para, ya no solo intelectiva, que suelen ser personas, como en otras muchas áreas, vaya, pero con un alto nivel y rendimiento intelectual, sino pues eso, como que en la parte emocional no se descuidara en cuanto a luego que esa capacidad intelectual estuviera hermanada con esa capacidad emocional de mantener la concentración, la atención, el cómo reaccionar ante crisis, en momentos de pánico, en momentos pues eso, de elevado riesgo, ¿no? Entonces, como ujú. tienen en sus manos tantas vidas y bueno, pues yo creo que por películas y por accidentes, pues quizá nos ha sensibilizado, porque aunque es muy histórica esta aplicación de la psicología, yo al menos la he conocido de una forma un poco más moderna y creo que todos estos sucesos han ayudado a sensibilizar en este área, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es, pues eso, ayudar o contribuir en la selección pues de controladores aéreos o de pilotos o de tripulantes, o sea, de la tripulación de cabina, en fin, pues y luego pues también un poco ayudando a darles recursos a la hora de gestionar situaciones, anticipándonos a ellas y observando Ujú. tanto sus reacciones como intentando dar herramientas para que las puedan gestionar óptimamente. Qué interesante, me parece fascinante esto, ¿no? Porque es verdad que al final, aunque los accidentes de avión sean mucho menos comunes que los de coche, Desde luego que sí, el pero se juega piloto, más, claro, eso es. muchas vidas también, ¿no? El impacto que Ujú. pueden tener es quizá, ¿no? Y luego la mortalidad, en este caso son menos, pero es verdad que eso, la responsabilidad de tantas vidas y de la consecuencia tan grave que puede tener, pues creo que eso, que implica tener una conciencia y una sensibilización hacia el cuidado de la salud mental en estas personas que, insisto, tanta responsabilidad tienen, ¿no? Eso es, mucha responsabilidad. Así que poquito a poco, qué bien, qué bonito tu trabajo, me encanta que hagas esto. Y, Muchas gracias. y bueno, este año, hoy en la entrevista, me gustaría focalizarme bastante un poco en la fatiga emocional generalizada que ya está muy presente por todo lo que hemos vivido este año, ¿no? La situación actual y pasada de crisis global que ha tenido un efecto en nuestro sistema emocional y como que aún estamos asimilando todo lo que ha pasado, ¿no? Llevamos ya casi un año de pandemia y a nivel emocional se empieza a notar. Entonces, aunque es cierto que a unas personas les afecta más que a otras, ¿qué le dirías o recomendarías a una persona que se sienta cansada constantemente y que tenga mucha carga en su día a día? ¿Qué puede hacer para mejorar su salud mental y ganar esos anticuerpos emocionales de los que tú hablas? Muy bien. Pues mira, el cansancio, como todas las emociones, al final yo lo transmito muchas veces, es un poco como la fiebre en una infección, ¿no? Es un aviso, es una alarma. Entonces, el sentirla es una invitación al cambio. Siempre hablo también de que las emociones son invitaciones a cambios, ¿no? A movimientos. Entonces, aunque parezca un poco perogrullada, yo lo que invitaría es a descansar. Si me encuentro cansado, voy a descansar. Hablo un poco de las dos áreas más importantes, pues eso, la física y la emocional. A nivel físico, pues creo que es importante, y más ahora con el teletrabajo, que yo lo estoy encontrando mucho en consulta, es que empieza como a haber jornadas eternas, ¿no? De 24 Ujú. horas, porque no podemos, pues por los espacios principalmente, no podemos tener la capacidad de desconectar y volver a conectar.
Entonces, porque al final estamos o bien metidos, pues la gran mayoría, con los espacios que Madrid, sobre todo, que es de donde yo vivo, pues los edificios y la disposición de las casas, pues en muchas ocasiones estamos trabajando en nuestro dormitorio, ¿no? O trabajando en el salón, que es donde desconectamos viendo una serie. Entonces se está empezando a encontrar como inputs un poco en conflicto para la mente, que ya pues antes de llegar a casa era casi como con un condicionamiento clásico el entrar y encontrar una relajación, pues ahora eso se está perdiendo. Entonces es verdad que como que vamos perdiendo esos pequeños oasis en los que poder un poco descansar o relajarnos, ¿no? Entonces yo recomiendo, dentro de lo que se pueda, porque hay que ser prácticos, el que pongamos un poquito pues de límites al espacio siempre que podamos. Yo entiendo que cuando todo esto también vaya pasando, pues si nos da el salir de casa a veces y para llegar a casa y poder desconectar de verdad, o dentro de casa tener los espacios como más delimitados. Obligarnos a ponernos horarios, ¿no? Y que decir, oye, si yo salía a las 2 a mediodía y comía, pues que no me quede media hora más, porque ya que estoy en casa y no tengo que coger el transporte público, no tengo que caminar. Entonces, bueno, pues que ese tipo de cosas también un poco nos hagamos un poco compartimentadores en tiempo-espacio de nuestras obligaciones, ¿no? Eso más hacia el físico, que también desde luego influye en el mental. Y en el mental, bueno, pues también un poco buscar actividades de ocio, actividades también un poco dentro de casa que podemos descubrir, a veces los trabajos manuales, yo qué sé, pasatiempos, buscar también puzzles. Entonces, buscar también actividades que sean variadas, no solo también la desconexión a partir de ver una película, una serie, que está genial, o de leer, pero que tienden a ser más costosas a la hora de desconectar mentalmente, porque tenemos ahí un procesamiento en paralelo que nos permite estar viendo una serie y hablando por el móvil y pensando en lo que voy a hacer de comer o lo que tengo que comprar, ¿no? O lo que le he dicho a mi jefe. Entonces hay actividades que ayudan más a la desconexión completa y que desde luego pues podemos también un poco tirar de ellas para buscar ese descanso, aunque sea un descanso un poco activo mentalmente. Y el no hacer nada. Obliguémonos de vez en cuando a sentarnos, a respirar, a meditar, a tomar conciencia de mi aquí y de mi ahora, y pues un poco alejados de cualquier tipo de distracción, ¿no? Qué importante no hacer nada, ¿no? Me encanta que Total. no solo hayas tenido en cuenta la fatiga física o el descanso a nivel físico, sino también a nivel mental, porque no solo nos cansa subir y bajar escaleras, ¿no? También nos podemos cansar después de un día entero pensando. Hay ciertos pensamientos que pueden ser agotadores y hablabas el otro día de la fobia al pensamiento que se puede dar cuando tenemos alguna obsesión que queremos evitar o cuando tenemos pensamientos que nos llevan a sentir ansiedad, ¿no? Y como que casi tenemos fobia ya a pensar esos pensamientos que nos van a llevar a la ansiedad. ¿Qué podemos hacer para superar la fobia al pensamiento y evitar que los pensamientos sumen tanto a la fatiga emocional? Muy bien, pues mira, es cierto que esa fobia nos nace porque ese tipo de pensamientos suelen tener un contenido bastante desagradable. Anuncian peligros, nos anticipan desgracias, nos generan muchos miedos, ¿no? Entonces, la tendencia, te diría, más instintiva es no querer pensar en ellos. Y se produce un efecto rebote. Cuanto menos quiero pensar en algo, más lo pienso. Esto es la famosa frase de no pienses en un elefante rosa. Ajá. Y ahí estamos con nuestro elefante rosa, ¿no? Entonces, claro, cuanto más miedo tenemos a este tipo de pensamientos por la carga emocional que conlleva y por el tipo de contenido que tiene, que entiendo que muchas veces es desagradable, a veces hasta puntos bastante importantes, insisto que caemos un poco como en esta estrategia de evitación o de no pensamiento, ¿no? Te diría que, aunque parezca paradójico, en este caso la idea es afrontar ese pensamiento, intentar como viéndolo como un poco de espectador, ¿no? Como de observador. Al final el pensamiento no deja de ser algo automático la gran mayoría de las veces y con contenidos involuntarios que nada tienen que ver con nuestra voluntad a la hora de doblegarla. Entonces yo puedo estar pensando en lo que quiera y me puedo permitir pensar y intentar un poco quitar el miedo pensando. Luego la idea es pensar en ello, pero desde una actitud, desde una posición más de observador, más alejada, como si solo fuera un pensamiento más, aunque el contenido sea desagradable y no sea sencillo, e irlos desproveyendo del carácter, pues un poco eso, como condicionante de nuestra voluntad, y cuando lo vayamos comprobando,
de nuestra voluntad o incluso del control de lo que haya de suceder, ¿no? Como si el pensarlo preocupándome me lo evitara, si es algo negativo. Cuando vamos comprobando que efectivamente resulta que no tiene ese poder, ¿no?, de producir o de evitar nada de lo que tememos o de lo que podríamos ser capaces de hacer, sino que es una exploración del mundo de lo posible y de la curiosidad, pues posiblemente les hayamos perdido esa parte fóbica de miedo y directamente cuando aparezca no les prestaríamos demasiada atención y se irían un poco disolviendo. Genial, o sea, no intentar resistirnos a ellos, sino como coger Sumergirnos. perspectiva o sí, eso es, Exacto. intentar verlos un poquito desde fuera, pero dejar que ocurran, ¿no? Dejar que Eso pasen. eso Eso es, es. genial. Y, bueno, aquí hay un tema que es no tenemos control sobre muchas cosas, ¿no? Pero sí que tenemos control sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Las decisiones que sí que están en nuestras manos. Y decías, valora si lo que obtienes cuesta lo que pagas. Creo que Ujú. esto es una reflexión muy interesante. ¿Cómo podemos descubrir si estamos recibiendo un buen intercambio? Y especialmente cuando ese intercambio también está en nuestras manos en cierta medida porque depende de las decisiones que tomemos. Muy bien. Como comentábamos antes con el cansancio, lo podemos Ujú. descubrir a partir de las emociones que por desgracia tanto tratamos de evitar y que sin embargo tan informativas e informadoras son. Ujú. Es decir, permitiéndonos sentir. Entonces, cuando nosotros nos permitimos sentir, y puede ser eso el cansancio, la ansiedad, nos está indicando que aquella decisión o aquella actitud o aquella, sí, actitud sobre todo de lucha, ¿no?, y de pago, de peaje que estamos pagando, nos resulta un poco desproporcionado o incómodo, y eso nos tiene que levantar el pensamiento de oye, ¿y qué estoy obteniendo? Ya que estoy pagando tanto, puesto que me noto cansado, me noto angustiado, oye, ¿qué estoy obteniendo? A ver si realmente vale esto, ¿no? Entonces Ujú. estamos un poco adictos a la aprobación de los demás, a su evaluación positiva, al amor, ¿no? Estamos un poco en dependencia del afecto, de la atención de los demás, y a veces lo pagamos a precios muy elevados, ¿no? Pues dejando, a veces, pues no sé, sometiéndonos a sus necesidades, renunciando a nuestros derechos. Por lo tanto, ahí hay un precio bastante elevado por algún tipo de afecto, emoción, atención o aparente evaluación positiva que, insisto, no sé muy bien la ganancia que realmente nos reporta a efectos prácticos. A lo mejor un momentito de placer interior, pues sentirme querido o reconocido por alguien, pero eso a los 2 segundos se ha esfumado, la persona se ha ido a su vida y yo me quedo un poco con el vacío de aquello que haya pagado, el peaje que haya pagado por obtener esto, ¿no? Entonces, estar atentos a nuestras emociones como vía de tomar conciencia de ese desequilibrio entre lo que pago y lo que recibo, y en ese sentido pues tratar de ajustar, si detecto que efectivamente no está muy equilibrado, ajustar nuestra actuación, proponernos cambios, rebajando pues esas actitudes a veces un poco de pleitesía, que ya no son de agradecimiento o de un amor generoso, sino de un amor en el sometimiento o en la manipulación a veces para conseguir algo de otra persona que desgasta y que supone desde luego ese cansancio emocional. Esto es súper importante lo que estás diciendo, ¿no? Puede que las redes sociales hayan maximizado ese miedo al que dirán, ¿no? Y al juicio de los demás o al buscar la apreciación, la necesidad excesiva de apreciación de los demás, ¿no? Dices que cuando las redes te ahogan ya no son sociales, son tóxicas. Sí. Me encanta esto, ¿no? Porque es verdad que está demostrado que las redes sociales pueden ser muy adictivas y, bueno, a veces cuesta gestionarlas por eso, por el factor tan adictivo que tienen. Entonces, ¿qué Sí. podemos hacer para utilizar las redes conscientemente en vez de que nos utilicen y no dejarnos llevar por su parte más tóxica? Qué bueno, creo que lo has respondido tú muy bien, que es tomando conciencia, utilizarlas Ujú, conscientemente, las solemos utilizar automáticamente. Muchas ujú, veces la gente me traslada aquí a la consulta que luego que emplea más tiempo en hacer una revisión y mirar simplemente la pantalla del móvil, los mensajes que tiene, que realmente o sea, y ver como un screening de noticias, como una compulsión
que realmente en una profundización a la hora de leer una noticia de verdad o mantener la atención sobre una entrevista o sobre lo que fuere, ¿no? Entonces yo te diría que tomar conciencia y fundamentalmente pues con el tiempo, decidir, oye, voy a dedicar ahora 20 minutos, ¿no? No que de repente miro la hora y me doy cuenta que llevo 2 horas enganchada o enganchado a aquello a lo que hayamos accedido, ¿no? Y luego tener un poco una hoja de ruta. Yo es otra cosa que sugiero, que implica es qué quiero ver, a quién quiero ver y qué quiero ver. Entonces, si yo de alguna forma me elijo, ¿no? También un poco acompasado con el tiempo, a quién o qué quiero ver, de qué me quiero informar, qué quiero saber, y lo acompaso, insisto, con ese tiempo que me va a ayudar también un poco a poderle poner límites, voy a tener una interacción con las redes sociales más proactiva, más libre y, como bien decías, ¿no? Donde yo elijo desde la conciencia y no desde donde me hipnotizan pues desde la manipulación, ¿no? Y desde el enganche. Totalmente. Sí, sí, a mí me ha pasado eso de repente darte cuenta que estás dando al botón de, yo que sé, Instagram o WhatsApp o lo que sea, y que, o sea, que lo haces de forma tan automática que ni siquiera has decidido verlo. Entonces, es muy importante esto que dices, tomar conciencia, decidir a quién quieres seguir, decidir qué quieres leer, porque de esa forma, ¿no? Con los fragmentos de tiempo y organizando el tiempo así, creo que es más fácil no dejarnos llevar, porque hay una parte que está fuera de nuestro control, ¿no? Todos esos anuncios que nos meten, todas esas cosas que no podemos controlar, pero hay una parte que sí, ¿no? Así que me gusta Qué esto. bueno. Y otra cosa que dices es que recomiendas ser infiel al rol que te oprime. Me encanta esta idea. ¿Cómo podemos identificar qué roles nos están oprimiendo y cómo podemos deshacernos de esas caretas con las que muchas veces los demás nos identifican, más que nosotros, ¿no? Completamente. Pues mira, va un poco en la línea también un poco de lo que hablábamos. De nuevo, de verdad, que la principal manera de identificar es a partir de la emoción. Entonces, muchas veces que no nos permitimos sentir. Entramos rápidamente en justificar, en razonar, en quitarle importancia y por lo tanto no dejamos que nuestro alma grite, ¿no? O simplemente hable, que a veces no tiene por qué gritar, termina gritando porque no terminamos de escucharla. Pero de alguna forma es la emoción un poco la encargada, como te decía, de detectar como esa fiebre que algo sucede, que algo pasa y que tengo que de alguna forma sumergirme para poderlo investigar, ¿no? Y poder detectar. Entonces, cuando yo llego lo mismo cansado o enfadado a casa y he estado en casa de mis tíos, ¿vale? Ese enfado a lo mejor de lo que me está diciendo es qué rol desempeño para que yo venga con este enfado. Normalmente concluimos qué pesados o que me tomen todos o no, y siempre es un poco el otro el que nos ha creado esa emoción. Y no tiene por qué ser así. En muchas ocasiones, ¿qué hay en mí que me está creando esta emoción y que a lo mejor no es que sean pesados, es que a lo mejor yo no les sé poner un límite, ¿no? Y en este caso, el cambio de rol sería, oye, este es un tema que ya sabéis que me incomoda y prefiero no hablar de él, por ejemplo, ¿vale? O a lo mejor de lo que me está hablando es que lo que me pega es una paliza, poner, quitar, lavar, fregar, hacer, subir, que el cambio de rol implica, oye, pues voy a ir, voy de invitado, voy a colaborar por aquí, pero no voy a entrar en ese punto donde antes de que incluso se haya creado la necesidad yo ya la estoy satisfaciendo, ¿no? Que a veces somos nosotros solos, o sea que no, insisto, es ese rol de generosidad excesiva, de anticiparme a las necesidades de los demás, que aparentemente es muy satisfactorio y muy pleno, pero que si me está creando enfado, ansiedad, cansancio, posiblemente pues realmente ha dejado de tener su beneficio y me está invitando a ese cambio. Entonces, tratar de identificar aquellos comportamientos que me generan esas emociones, mis comportamientos, me ayuda de verdad a hacer un pequeño, yo os recomiendo hacer un listado y atrevernos con los más sencillos, porque es cierto que son hábitos, son roles que se han convertido en una segunda piel muchas veces y que despegarlos pues duele, razonable. Entonces empecemos poquito a poco, ¿no? Y empecemos también un poco con conductas o con actitudes que tengamos identificadas y que no nos parezca que eliminarlas o cambiarlas pues va a suponer algo tan grave. Y entonces empezando por ahí iremos modificando poquito a poco ese rol, encontrando la identidad que puede estar detrás de ese rol y pues encontrándonos mucho más plenos.
Me encanta esto, utilizar las emociones como maestras que nos dan información para ir decidiendo, ¿no? Hay una frase por ahí que me gusta mucho que es como que la paz sea tu termómetro, que sí, o sea, que realmente cuando me siento mal hay algo que mirar, ¿no? Y ver ahí desde qué puedo descubrir o qué puedo cambiar o qué puedo Así transformar para es. sentirme mejor. Eso. Y una de las emociones que nos causa mucho sufrimiento a menudo es la culpa, ¿no? Nos podemos sentir culpables constantemente por todo tipo de razones, incluso a veces nos podemos llegar a sentir culpables en un momento con el que estamos viviendo por sentirnos bien cuando nuestro alrededor está sintiendo malestar. Esto es algo que está pasando mucho ahora. Defines la culpa, en tu caso, como una fórmula de control del miedo. ¿Podrías expandir un poquito sobre esta idea y darnos alguna herramienta para lidiar con la culpa? Muy bien. Mira, en muchas ocasiones, claro, el miedo es aquel que nos impide muchas veces ejercer cambios, ¿vale? Ujú. Porque nos anticipa consecuencias que no son apetecibles o no son deseables. Entonces, en ocasiones, cuando lo queremos vencer y nos queremos enfrentar, puede aparecer este sentimiento de culpa como si fuera un chip que nos invita a retroceder y realmente no comprobar que detrás de eso que el miedo me anuncia posiblemente no hay nada ni tan grave y al revés, posiblemente lo que hay es liberación. Entonces Ujú. se encarga como de no dejarnos salir de determinados límites porque la gran mayoría de las veces es verdad que romper esos límites sí que puede generar una emoción negativa, en este caso la culpa, pero que detrás de ella hay una liberación. Entonces, como al activarnos esa culpa, al sentirnos bien, lo que me lleva es a que vuelvo otra vez a un sentido del deber exacerbado o a intentar un sacrificio muy fuerte o a ese rol de pleitesía que te comentaba antes, ¿no? de complacencia hacia los demás y esa culpa baja. Entonces es un poco como un sistema que nos controla de una manera Ujú. indirecta o un poco subconsciente y que no nos permite ver qué hay al otro lado de ese miedo y de esa culpa y nos hace un poco víctimas de esa culpa, pero en el fondo nos mantiene esclavos de nuestros miedos y de nuestras emociones. Pues yo creo que es un poco un aliado del miedo. Totalmente, qué importante esto, ¿no? El darnos cuenta, si es que al final todo es darte cuenta de dónde viene, ¿no? Qué me está queriendo decir la emoción y a partir de ahí decidir. Y muchas veces esas consecuencias que percibimos a través del miedo tienen que ver con que nos hacemos muy pequeñitos, que esto me ha pasado, y tendemos a idealizar a otras personas o a percibir que su opinión tiene más peso, ¿no? Y tiene muchísima más importancia de la que en realidad tiene. Me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la diferencia entre admirar e idealizar? ¿Por qué se da la idealización? Y no solo me refiero a la idealización del momento del enamoramiento, sino en general, ¿no? Que podemos idealizar a cualquier persona. Muy bien. Pues la admiración yo creo que tiene un componente más realista, es decir, Uh-huh. y por lo tanto más creíble. Cuando yo admiro a alguien, lo admiro desde una visión completa, desde una visión real en cuanto a que veo las virtudes, las capacidades de esa persona, pero también veo sus imperfecciones o sus defectos. Y yo te diría que eso todavía creo que agudiza la emoción que está detrás de la admiración, ¿no? Esa sensación y de atracción hacia los demás. En la parte de la idealización, esa parte de realismo desaparece o esa parte de objetividad desaparece y lo que hacemos en el fondo es pues, crear algo irreal e inalcanzable. Entonces, otra diferencia es la frustración que genera una y otra. En la admiración puedo, aunque a veces lo veamos elevado, tengo una motivación para poder incluso acercarme o preguntarme si algo de eso de lo que admiro lo quiero conseguir, quiero luchar por ello y normalmente si lo veo de una forma realista me motiva a que si la respuesta es afirmativa vaya por ello, ¿no? Me ponga en Uh-huh. camino y me genere ilusión, motivación en lugar de frustración. En el caso de la idealización me lo hace ver como algo inalcanzable, como algo Uh-huh. imposible, me agudiza la comparación, porque muchas veces hay una proyección de nuestra propia pequeñez, ¿no? Como comentabas tú, y de nuestras inseguridades, y nos lleva de alguna forma a sentirnos frustrados, con sentimiento de indefensión ante la incapacidad de poder parecernos o alcanzar o mejorar a esa persona o a esa característica en la línea que nosotros, pues, en ese caso, idealizamos, ¿no?
Me parece fascinante esto, porque además creo que la idealización se está dando cada vez más por el tema de las redes sociales que hablábamos antes, ¿no? Que al final solo vemos el escaparate de la vida de la gente en vez de ver the full picture, como se dice en inglés, ¿no? Toda la historia completa, ¿no? Y creo que la idealización a menudo acaba llevando al desencantamiento o la desilusión. Sin embargo, puede que durante mucho tiempo nos sigamos agarrando a cualquier señal que confirme nuestras creencias de lo que queremos que sea, aunque la realidad esté llena de alarmas por todas partes que no las sabemos ver, ¿no? Entonces, que puede ayudarnos a ver esas alarmas cuando estamos cegados por la ilusión, porque en ese momento no somos conscientes no podemos acceder a esa realidad un poco más objetiva o más realista de la que hablabas. Muy bien. Yo lo que diría es un poco acudir a veces yo sigo siendo un poco de papel y boli, que me gusta lo tradicional, y yo diría pues un poco hacer como una especie de prueba de realidad, ¿no? O sea, es decir, tengo esta emoción o tengo esta creencia o tengo esta sensación, pero voy a intentar juntar qué datos concretos, descriptivos, operativos, avalan o no avalan esa emoción, esa creencia, esa ilusión, ¿no? Entonces, cuando a veces me quedo corta en encontrar esos datos, esas pruebas de realidad, posiblemente tenemos datos a su vez para cuestionarnos esa emoción, ¿no? O esa creencia. Entonces creo que es importante un poco sentarnos y, bueno, pues como cuando aprendíamos a sumar, empezar a contar con los dedos o coger el boli y el papel y poder un poco en esa línea qué datos, objetivos, operativos tengo. Y en ocasiones también, que a veces nos duele, son un poco los datos que nos aportan los demás, personas de confianza, que nos conozcan, que nos quieran. Eso es importante, porque a veces podemos estar también un poco bajo las manipulaciones o artimañas o distorsiones de los demás. Y escuchar un poquito también los datos que, insisto, a veces duelen y a veces pues los tratamos un poco como de evitar. Pues uno dice, oye, no voy a llamar a mi madre porque ya sé lo que me va a decir. No voy a llamar a mi amiga que ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que me vais a decir todos. Y yo digo, pues si sabes lo que vamos a decir todos, sabes perfectamente o muy probablemente lo que hay, y aunque se tenga que dar la persona su tiempo, porque sin duda tiene que aterrizar en sus propias conclusiones y suyas propias son, creo que estamos obteniendo a través de los demás esos datos, esa información que nos permite por lo menos cuestionarnos para no subir demasiado alto con ese globo de la ilusión, ¿no? Qué bueno esto, qué bueno. Como coleccionar pruebas, nos convertimos un poco en detectives. ¿Que es Qué un hecho o chulo. no es un hecho, no? Eso es, eso Porque es. si solo está en mi imaginación y mi percepción, es que yo creo que, ya creo que, pero ¿es un hecho o no es un hecho, no? Qué chulo. Genial, me encanta. Y te traigo una pregunta ahora de mi madre, hablando de madres, amigos y demás. Ella pregunta qué se siente al ayudar a una persona que no está bien y conseguir que su estado cambie. Y yo voy a añadir cuál ha sido el mayor reto de tu carrera que hayas conseguido superar. Muy bien. Pues lo que se siente es ayuda, fíjate. A veces el ayudador o el que cree que ayuda, porque ya te digo que yo cada día concibo menos la psicología como una ayuda y más como un acompañamiento, lo que creo que muchas veces se recibe es ayuda a su vez, es más conciencia a través de la vida de otra persona, de la perspectiva, de sus intentos de conquistar cosas, de sus motivaciones o de sus penas, de sus tristezas, ¿no? Entonces yo te diría que lo que se consigue es aprendizaje, es calma muchas veces, pero no por el ego superior que ha sentido, que ha, insisto, ayudado a alguien, ¿no? Bueno, algo de ayuda puede haber, pero creo que es importante, creo que esa calma es más desde la sensación de aprendizaje también, de que todo se gestiona, de que efectivamente el sufrimiento tiene una utilidad, de darte casi credibilidad a lo que tú le has trasladado. Y si además ves el avance, a mí me hace creer más en la psicología, más en las herramientas que reporta la psicología, y por lo tanto me da como más fuerza, ¿no? más credibilidad a todo lo vivido y lo aprendido. Y en cuanto a mi reto, pues yo te diría que dedicarme a esto. Yo quizá estudié psicología ya hace bastantes años y era una ciencia pues un poquito en pañales. No podemos olvidar que España en ese sentido pues ha estado un poquito lenta pero segura en el trabajo de las emociones y de lo que es la ciencia de la psicología, ¿no? Y la salud mental. Entonces yo en mi época te diré que era todo un reto porque bueno, yo era buena estudiante y al final casi como que era en aquel entonces una formación, una orientación, una carrera
pues un poco de segunda. Entonces, solo pensar, y ya no solo era porque la sociedad te lo trasladara, sino que yo también lo veía, solo pensar en dedicarme a lo que me dedico y tener mi consulta, pues me parecía algo, perdona, imposible. Entonces, haber perseverado, haber creído, haber persistido, porque también he tenido muchas veces muchas dudas, puesto que efectivamente es una ciencia no exacta, pues esa persistencia y esa confianza y esa fe, créeme que es casi un poco el sentir que puedo dedicarme a lo que yo soñaba con dedicarme, pues me parece, pues eso, todo un reto conseguido. Qué bonito cómo se han ido mezclando tus dos respuestas, ¿no? El aprendizaje y la confirmación de que esto funciona más de lo que podía parecer y el haberlo conseguido y que cada vez tengamos como más datos que nos animen a seguir apostando por la salud mental y por lo que decías al principio, ¿no? La psicología preventiva, ya no solo como una manera de sanarnos, sino también como una forma de vivir, ¿no? Me gusta verlo así. Qué guay, qué guay. Te voy a hacer una última pregunta antes de las preguntas del final y es relacionada con el tema otra vez un poco de la fatiga emocional y demás. Vivimos en un mundo que va como muy rápido, una cultura que va muy rápido, que nos exige mucho. También hemos mencionado el virus Superwoman de tener que llegar a todo y tú dices que si poner límites en el trabajo significa ser vaga, eres vaga y que procrastinar no es un capricho. ¿Qué herramientas nos pueden ayudar a bajar el ritmo y lidiar con la presión social de que hagamos más y consigamos más todo el rato? Porque a veces hay mucha presión con esto. Pues yo creo que ahí vuelve un poco el tema de acotar espacio-tiempo como una herramienta un poco externa a la parte emocional, ¿vale? Esa como algo un poco más extrínseco, ¿no? a la persona. Entonces, si yo al final me pongo unos horarios, sé que yo a las 5 dejo de trabajar cuando los horarios sean de ese calibre, ¿no? Que no llego a casa y repaso y requete repaso y me vuelvo a preparar y me vuelvo a dejar de preparar. Entonces, tener un poquito, y lo mismo, ¿no? El espacio que ahora mismo, insisto, estoy viendo que está siendo un impedimento para marcarnos esos límites y para no sentirnos evaluados por los demás como vagos o como por hacer cosas que realmente son derechos y necesidades básicas, ¿no? Y te diría que hay algo intrínseco que es quizá bajar un poco la exigencia, ¿no? Muchas veces lo que decías al final es saber convivir con una cama sin hacer o con unos platos sin fregar o con una no llamada realizada a alguien que hoy sí que tenía a lo mejor, pues no sé, un médico, pero yo estoy cansada. O sea, convivir de alguna manera con esa culpa, en el fondo, que obligarnos a marcar esos límites y a saber que de ahí hasta ahí llegamos también un poco nosotros. Insisto que bajando la exigencia de la superamiga, la superhija, la superpareja, la supermadre, la superprofesional o el super, pues que de alguna manera, si no convivimos con esa pelusa por el pasillo y la saludamos, o lo que te decía, ¿no? Con la cama sin hacer, pues difícilmente vamos a conseguir poder tener un estado emocional más sereno, más tranquilo. Qué importante. Tú decías que procrastinar no es un capricho y yo añado, cuidarse no es un capricho. No, es una necesidad. Es que es una necesidad y si no te cuidas, no es como la metáfora esta que se dice siempre del avión, tú que eres psicóloga aeronáutica, de ponte la mascarilla primero antes de ponérsela a los demás, porque si no nos cuidamos es que es muy difícil que estemos bien para nadie, ¿no? Ni para nada. Estoy muy de acuerdo. Estoy qué muy importante. De acuerdo. Qué guay, Lorena. Jo, gracias por todas las herramientas que nos has dado. Nada, un placer. Voy a pasar ahora a las preguntas del final, que estas son unas preguntas que hago siempre a todos los invitados que pasan por aquí. A ver qué me contestas tú, que tengo mucha curiosidad. Vamos allá. La primera es, ¿quién te ha inspirado especialmente profesionalmente, o sea, a nivel profesional y por qué? ¿Y a quién te gustaría que entrevistase en un próximo episodio de este podcast? Pues a ver, en la inspiración yo te diría que es un poco difusa, ¿no? Por una parte me viene de la filosofía y de los filósofos más clásicos. Me viene también en parte de la educación recibida a nivel de valores y en este caso pues también un poco la figura de Jesucristo me parece que es una figura que a mí me ha inspirado mucho en un poco pues esto, un poco cuidar a la persona, el amor hacia los demás, el amor propio, ¿no? Y encontrar un poco esos equilibrios, la vida, la muerte, en fin, con muchísimos factores. Y te diría que un poco luego a partir de ahí muchos compañeros, ¿no? de a pie y gente que os dedicáis y que se dedican a todo el ámbito emocional, pues que son un poco como los que me inspiran más en el momento presente, pues lo mismo, ¿no? Contándome sus avances, contándome sus conquistas
y eso pues evidentemente es una inspiración tremenda. O sea que en ese Ujú. sentido no hay nadie así en concreto. Y de ahí que el tema de la entrevista, fíjate, yo es que soy muy romántica y muy idealista. Yo te diría que a uno de mis artistas preferidos, cantantes, Ujú. porque creo que tienen mucho también de psicólogos, muchos de poetas, son mucha terapia, la música es mucha terapia, una música con una letra, ¿no? En la que a veces nos ayuda a permitirnos sentir, a identificar nuestras emociones, a que fluyan, ¿no? Y Ujú. entonces, pues bueno, yo soy fan absoluta de Leiva, por ejemplo, que es de los Ajá. míos, Sabina, que me parece también otro grande, Fito, en fin, yo me iría un poco, Mm. fíjate, me saldría de lo que tiene que ver con quizá un tipo de psicología, ¿no? O de salud, que tienes mucha gente alrededor como más encaminada, en una forma como más reglada, y me iría por algún tipo de artista que utilice al final pues que haga mucha psicología a partir del arte, ¿no? Que me parece que es una manera preciosa, o algún pintor más anónimo, en fin, ahí Ujú. lo dejo, o algún cantante más anónimo, pero algo un poco en esa línea. Ya, conociéndome, sabes que esta respuesta me ha encantado. He entrevistado ya a muchos actores, como Claudia, que tú la conoces, etcétera. Y la verdad es que lo de los cantantes no lo tenía muy en mente, pero me parece muy interesante, porque claro, o sea, al final... Cantautores, por Ujú. ahí incluso gente novedosa que son gente más magnífica, seguro que, Totalmente. que nos van a dar buenas lecciones también y buenos aprendizajes. Y hay mucha valentía en poner tu mundo emocional en canciones. O sea, Sí, que creo que hay se mucho... exponen, Ujú, se exponen mucho. mucho, se humanizan, ¿no? De ahí entramos un Ujú, poco en la desidealización y entramos en la admiración, y me parece que ujú. eso al final es como una parte terapéutica de verdad muy potente, para ver que hasta aquellos que admiras sienten, lloran, padecen y ríen, Qué ¿no? O sea bonito. que Me encanta, me encanta, me ha encantado esta respuesta. Me lo me apunto alegra, sin duda, qué bien. me Vale, alegra. siguiente pregunta es, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Pues la inteligencia emocional, ¿vale? El Ujú, aprendizaje realmente de la gestión de las emociones. Añadiría, pues eso, asertividad, habilidades sociales. Creo que, y más ahora con todo lo que está pasando, lo recuperaremos, pero se están inhibiendo las interacciones sociales entre los niños, y a lo mejor le falta algún capítulo, ¿no? Que esta pandemia se ha llevado y que a lo ujú, mejor hay que acentuar a la vuelta, ¿no? Y, entonces creo que todo ese trabajo de autoestima, dependencia emocional, conceptos de romantización de conceptos, ¿no? De amor, de amistad. Creo que todo eso, incluido en una asignatura de inteligencia emocional, sería muy útil y muy preventivo. ujú, totalmente, qué bueno, me encanta. Genial. Siguiente pregunta sería, ¿qué experiencia pasada no querrías repetir pero que ha cambiado tu vida para mejor? Pues mira, Ichi, te diría que son muchas que me han hecho sufrir. Ujú, Todas las que me han hecho sufrir, me costaría elegirlas sabiendo lo que conllevan, si las tuviera que ujú. elegir desde la libertad, pues porque efectivamente tiene un dolor, ¿no? Que a nadie nos gusta padecer. Pero creo que todas, y creo que de verdad que hasta el día de hoy puedo decir que todas, las he ido encontrando un sentido, y realmente me han transformado la vida a mejor, que a veces no es solo felicidad, de la que denominamos como positiva, ¿no? Emoción de alegría, sino una felicidad que conlleva pues la madurez, la gestión de emociones, no sé, la independencia emocional. Entonces son cosas que me han hecho crecer, que a veces me resistía, y luego por eso también me gusta mucho vivir protegida y vivir cuidada, pero que me han obligado en parte pues eso, a conquistar actitudes que a lo mejor libremente no las habría querido Ujú. conquistar, y que gracias a ellas, y te hablo pues de alguna ruptura, alguna pérdida, alguna enfermedad. Entonces, bueno, son cosas que eso, elegirlas libremente, creo que yo por lo menos no estoy en ese grado de iluminación, Ujú. y me resistiría a volver a pasar por ellas porque implican dolor, pero a la par tengo casi todas colocadas, me quedarán seguro que muchas y muchas que estarán por venir, para, pues eso, para identificar el aprendizaje y la expansión que me han regalado. Qué bonita respuesta, de verdad, me encanta todo lo que has dicho. Me Ay, alegra. mm. Y bueno, siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro que más recomiendas? Pues yo creo que lo adivinarías, Yo creo que sí, ¿vale? pero El tiene que hombre en ver con busca el de sentido. sentido. Ahí está, ahí está.
Qué además, de bueno. verdad, Itzi, yo lo veo, la psicología para mí, en la que yo trabajo, ¿no? Porque luego, pues eso, todos los caminos llevan a Roma y hay muchas maneras y se están desarrollando y todo lo que se desarrolle y ayude a llegar a más personas, mejor que mejor. Pero la que yo creo y en la que yo trabajo, pues creo que está muy sintetizada en este libro, ¿no? Que es de alguna manera trabajar la actitud como realmente felicidad, ¿no? No la circunstancia, que no es elegida, como decías tú muy bien al principio, que me ha gustado, pero sí la actitud, que es la que depende de nosotros, ¿no? Eso es lo difícil, porque ser feliz un poco como con circunstancias muy favorables o muy bien construidas y colocadas, pues bueno, no es del todo difícil o es más fácil, ¿no? Pero realmente trabajar y desarrollar la actitud de la felicidad a partir de circunstancias adversas, no elegidas, muchas veces incomprensibles, incomprendidas desde la luz de la razón solo, ¿no? Con unas consecuencias inmediatas de sufrimiento y de dolor, como puede ser lo que estamos viviendo ahora, ¿no? A mí me parece que esta es una actualidad absoluta en un poco y un paralelismo de falta de libertad, de vivencias de pérdidas de personas, de tener que no poder estar al lado de las personas que están muriendo, familiares, y acompañarles en ese proceso. No sé, en fin, creo que vivimos un poco una pequeña cárcel, un pequeño, ¿no? Un encarcelamiento, un confinamiento, donde, bueno, salvando por favor las distancias con aquellas tremendas cosas que pasaron, pero creo que la filosofía, la psicología que está detrás de todo eso es absolutamente aplicable al momento presente, en el que con muy pocos recursos, sobre todo si tenemos que estar confinados y eso que vivimos, fíjate qué comodidades, ¿no? Pero es verdad que tenemos que reaprender, aprender, crear fórmulas tanto de ocio, que muchas hablábamos antes, ¿no? Trabajos manuales, no sé cuántos, que las hemos usado menos, abrir un poco capacidades creativas, cuánta gente está empezando a pintar, a tocar un instrumento, ¿no? A sacar a lo mejor potencialidades, pues de lo que estábamos hablando, adversidades que te hacen crecer y que te hacen aprender, ¿no? Y entonces todo el que está aprovechando, el que está pues sacándole partido, trascendiendo lo dificilísimo y lo durísimo, ¿vale? Que estamos viviendo, que eso no hay que olvidarlo, pues para mí está repitiendo y practicando pues todo lo que un poco Viktor Frankl en este libro nos quiere también un poquito transmitir. Sí que sería ese. Qué bueno el paralelismo que has hecho, la comparación me parece increíble, es cierto, no lo había pensado así porque claro, los campos de concentración me parecen como tan alejados de nuestra realidad, pero es verdad que este año, lo hablábamos antes de empezar a grabar, están pasando tantas cosas que son muchas muy difíciles de gestionar que me parece muy interesante esto, o sea que me lo apunto, maravilloso. Muy bien. Y nada, nos quedan 2 preguntitas. La siguiente es, ¿qué 3 cosas haces cada día para cuidarte? Pues mira, me gusta mucho comer, pero comer pues eso, con conciencia, ¿no? Es decir, probar sitios nuevos, alimentos nuevos, platos nuevos. Y entonces, bueno, es mi pequeño hobby, entonces, bueno, pues cada uno un poco con el nuestro. Este en concreto, insisto, que es el mío, y bueno, pues buscar, no sé, paladear, porque a veces es a lo mejor el bar de la esquina, pero quizá porque, pues eso, con una conciencia, ¿no? Y con una lentitud, a veces aunque sea en poco tiempo, es simplemente la conciencia que le pones a lo que estás haciendo, pues te diría que eso es una de las cosas que no tanto por la comida, pero sí como con la actitud, pero yo lo hago también con ese ocio. Lo ir al pasear, me gusta ir y volver caminando, coger poco transporte público, pero vamos, también con conciencia, ¿no? Por oler, por tomar un poquito, desarrollar mis sentidos, ¿no? Intento ir pues sin el móvil, intento ir sin cascos muchas veces, a veces me inspira, pero a veces necesito ir sin ellos para realmente pues, estar en una actitud de conciencia a veces del ruido y pues, sacar de ello también lo que tenga que ser y bueno, pues con mis propios pensamientos y en una actitud de agradecimiento, ¿no? Me gusta mucho provocar ese paseo desde el agradecimiento de todo lo que soy capaz de ver, sentir, tener un poco en ese día, ¿no? Entonces creo que es otra de las cosas que más hago. Y luego, pues el dormir. La verdad es que tengo mucha suerte porque duermo muy bien y me gusta no prescindir de mi sueño, que son cosas muy primitivas los que te estoy trasladando. Son 3 cosas muy primitivas, a la par que para mí son muy regeneradoras y muy inspiradoras para luego pues el rendimiento
emocional, intelectual que quizá luego requieren nuestros días, ¿no? Entonces, para mí son 3 puntos importantes, bastante primitivos y básicos, pero que para mí son fuentes de alimentación emocional, mucho más allá de la física, que me suponen pues una expansión personal. Qué bueno. Y además son acciones primitivas, pero creo que has hablado más del cómo lo haces que de lo que haces, ¿no? Con una intención como de mindfulness, de comer conscientemente, pasear conscientemente, y creo que ahí está un poco la clave de que esas acciones sean tan regeneradoras para ti. Qué bueno, Yo me creo que encanta. sí, me alegra. Y ya que sí, Lorena, la última pregunta que me encanta, que es ¿qué es para ti la satisfacción? Pues mira, yo te diría que es un equilibrio entre el querer y el deber. Es Ujú, decir, al final yo por lo menos soy una persona que tengo, y es quizá un caballo de batalla, un sentido del deber bastante exacerbado, ¿vale? ujú. Bastante intenso, creo que como muchísimas personas. Pero luego soy muy disfrutona, ¿m? Y me encanta, pues como hablábamos, de cosas sencillas, encontrar grandes placeres, ¿no? Entonces es cierto que me cuesta mucho encontrar ese equilibrio y por lo tanto satisfacción. Muchas veces pues estoy en un grado de disfrute muy elevado, pero a veces aparece esa culpa que no sé cómo, o a veces estoy muy en sentido de ver y entonces me siento un poco hueca, cansada y vacía, ¿no? Entonces no llega esa satisfacción, que es como yo la entiendo, en cuanto a la sensación que, insisto, yo tengo, ¿no? Cuando me encuentro muy satisfecha es cuando he logrado realizar algo donde he conseguido equilibrar ambos parámetros, ¿no? He conseguido pues cumplir con aquellas obligaciones, requerimientos, ¿no? que el día o que el momento tiene, y cuando he sacado un tiempo para premiarme o para simplemente pues, acompañarme de disfrute, de placer, ¿sabes? De plenitud. Entonces, me parece difícil, yo creo que tengo que trabajar mucho más la satisfacción, pero es cierto que es un poco como el encuentro en el balanceado, equilibrado de estas dos fuerzas. Wow, me encanta esto, ¿eh? Porque creo que muchas veces es también el conseguir disfrutar ese deber si dejamos de percibirlo como deber. O sea, cuando a También. mí me pasa que cuando está el tengo que de por media, aunque sea algo que me encanta, ya si tengo que hacerlo es como que hay algo de resistencia y Sí, no lo disfruto igual, ¿no? sí, Y sí, es todo psicológico, porque en realidad si yo sí, digo, lo elijo, hoy me apetece hacer esto, entonces lo voy a total. disfrutar más aunque sea lo mismo. O sea, que esto es muy interesante. Qué bueno. Qué bueno, Lorena. Jo, pues Sí, muchísimas gracias, qué gracias a ilusión. ti y a ti siempre, Ichi, por, de verdad, por la energía que transmites, que es maravillosa, por tu continua superación, trabajo, creatividad, no sé, valentía. De verdad que es inspiradora. Toda la actitud que desprendes a través de todo lo que haces, créeme que es una fuente de alimento también para los que te seguimos y para los que te tenemos en nuestras vidas de alguna manera. Así que gracias a ti. Me emocionas, Lorena. Muchas gracias. Ha sido precioso compartir este rato y espero que ayude a muchas personas. Ojalá sea así. Muchas gracias. Un besito muy fuerte. Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Lorena, una persona muy especial en mi vida. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotras grabando. Y si te ha gustado, te animo a que nos dejes un comentario, a que te suscribas a la plataforma desde la que nos escuches y a que me escribas, que estoy deseando conocerte. Un abrazo inmenso. La semana que viene, más y mejor. Mucho amor y satisfacción.